El carácter es lo que de alguna manera modula el resto de dimensiones. Es Mm. decir, si tú como persona es muy fácil que te sobresaltes, pero la experiencia de vida te han hecho que tú cuentes hasta 10 y que reflexiones antes de intentar cascar al otro, pues en realidad tú te vas a excitar de la misma manera, pero gracias al carácter vas a poder modular esa parte de lo que es la personalidad, ¿no? Que es lo que es la estabilidad emocional. Por lo tanto, la clave de todo está en los aprendizajes, en la manera en la que nosotros como humanos aprendemos y también en cómo aprenden los caballos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. ¿Hasta qué punto conocemos realmente a nuestros caballos? Y si sabemos que cada individuo es único, ¿por qué seguimos defendiendo un único sistema? ¿O cómo podemos adaptarnos a nuestras monturas para disfrutar de una relación armoniosa y cumplir nuestros objetivos como binomio? Estas preguntas son más actuales que nunca. La buena noticia es que desde hace ya varias décadas la mayoría de las respuestas están disponibles y se actualizan constantemente gracias a la ciencia. Y para hacer esta valiosa información más accesible, nuestro invitado de hoy ha creado el primer programa informático que ofrece información sobre la personalidad humana y equina. Josep Closasconta es analista y programador apasionado por los caballos, la psicología y la docencia. Graduado en psicología, aprovechó su experiencia profesional para unir todas sus pasiones en un solo proyecto llamado HERD, que corresponde a las siglas de Human and Equine Relationship Diagnostic, o Diagnóstico de Relaciones Humanas y Equinas. HERD forma parte de un estudio cuyo objetivo es diseñar un instrumento de investigación dirigido al mundo del caballo, con el fin de determinar la idoneidad del caballo para la persona y así contribuir al bienestar del binomio. A través de un cuestionario muy completo que abarca temas como el conocimiento que la persona tiene sobre caballos, sus motivaciones, el nivel de adiestramiento del caballo y su estado de salud, por ejemplo, se puede acceder a un informe detallado al finalizarlo, el cual incluye diferentes indicadores, tanto sobre la persona como sobre el caballo. En esta conversación, Josep nos cuenta su recorrido en el mundo ecuestre, lo que le llevó a desarrollar esta herramienta y el mensaje inspirador que desea compartir a través de ella. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy buenos días, Josep. Estoy Buenos encantada días. de recibirte en el podcast de Man Rider para, conocerte un poco más y hablar del proyecto de ERD en el cual estás trabajando y que seguramente nos va a dar muchas pistas para entender mejor a nuestros caballos y a lo mejor a nosotros mismos. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias. Para empezar, una pregunta muy sencilla que suelo hacer a cada invitado. Te quería preguntar si te importaría presentarte un poquito, conocer un poco tu trayectoria en el ámbito ecuestre, para conocerte un poco mejor y lo que te llevó a desarrollar el proyecto de ERD hoy en día. Muy bien. Mira, yo empecé a montar tarde, tenía 31 años, ahora tengo 59. Entonces empecé a montar por mi cuenta, sin ningún tipo de profesor, y pasé pues por el calvario que la mayoría de los jinetes hemos pasado. De no nos entendemos con el caballo, haces caso de lo que te dice uno, de lo que te dice el otro. En aquella época, pues bueno, cuando el caballo no funcionaba, la solución más rápida era darle un cachete, ¿no? Para entendernos, por decirlo de una manera suave. Entonces, pues bueno, empecé a montar, tuve un par de caballos y un día, pues mi pareja
que la conocí montando en el Pony Club Cataluña, quiso empezar a criar caballos. Y ahí pues empezamos con la aventura de montar un centro de cría que se llama Caballs Pintats, ahora ya está cerrado, y allí empezamos a criar caballos de razas americanas. La casualidad hizo pues, que estuviéramos en contacto con gente del mundo del caballo de este tipo de razas. Y las razas americanas están muy asociadas con todo lo que es el horsemanship, la monta western, etcétera. Esto hizo que por nuestro centro pues, pasaran personas como pues, bueno, pues, Scarpati, pasó también, lo conoces a Joan Anton Vendrell, Mm. Jonathan Vendrell, pues que es un gran amigo, inició todo lo que era su trayectoria profesional en Caballs Pintats, también pasó por allí Alfonso Aguilar, en fin, organizamos muchos cursos y clinics y esto hizo que me aproximara a todo lo que era el mundo del horsemanship. Por otro lado, pues bueno, yo seguía evolucionando en lo que era mi equitación y también pues iba aprendiendo todo lo que implicaba tratar con caballos desde el punto de vista de la cría, ¿no? Es decir, de hacer las cubriciones, de intentar pues relacionarme más o menos pues, con el semental que teníamos en casa, etcétera. Además, yo tuve la circunstancia de tener una yegua muy potente, que fue la que realmente me enseñó a montar. Bueno, lo poco o mucho que sé, se lo debo principalmente a esa yegua. Después, pues bueno, quisimos empezar a dar clases. Yo me tecnifiqué también, me acogí a lo que era lo que era el periodo transitorio y allí pues pasé un examen de lo que era la prueba de acceso al técnico 1 y continué con el técnico 2 de equitación de exterior, que es básicamente lo que yo hago. Y esto me llevó también a después poder ejercer de profesor de formación profesional para Joviat, y estuve trabajando pues, en los ciclos formativos de deporte del grado medio durante 6 años. Después dije, bueno, pues ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, pues ahora voy a estudiar psicología. Y empecé a la carrera de psicología. Esto en el 2016, me la planteé a 6 años. Y durante todo este periodo yo ya tenía muy claro cuál era el proyecto que quería desarrollar como trabajo de fin de grado. Entre medio tuve en otra asignatura, lo que hice fue una revisión bibliográfica de todo lo que eran distintos estudios de personalidad equina que se habían realizado y entre esa parte de base teórica, ¿no?, que me aportó todo lo que era la revisión bibliográfica, más la idea que yo tenía de cómo quería que fuera lo que es el trabajo de fin de grado, pues me permitió desarrollar lo que es el HERT, el Human and Equine Relationships Diagnostic o diagnóstico de relaciones humanas y equinas. Y un poquito, pues este es mi trayectoria. También es importante comentar que mi otra actividad profesional a la que yo me dedico es la informática. Entonces, con el HERT lo que yo pude fue juntar un poquito pues todas mis competencias, ¿no? Las competencias informáticas, las competencias en equitación y las competencias en psicología para sacar lo que pues es un producto que no está acabado, pero que está realmente muy desarrollado. Ujú. ¿Y en qué consiste entonces ERD? Y para empezar, ¿qué te inspiró esta herramienta? Bueno, en psicología, aparte de lo que son las terapias, etcétera, hay toda una parte muy importante de la psicología que son los test. Los test es un poquito las herramientas que utilizan los psicólogos para acabar de determinar a veces lo que es la intensidad, ¿no?, de un problema. Por ejemplo, si tú tienes una depresión mayor, el nivel de depresión que tienes, ¿cómo se mide? Es una cosa muy subjetiva, ¿no? Entonces, a través de los test se pueden hacer diagnósticos diferenciales, se puede saber estas magnitudes, ¿no?, de lo que realmente le pasa a la gente. Y todo lo que es la ciencia que está detrás de los test se llama psicometría. Entonces, la psicometría es una ciencia que, de alguna manera, a través de sus formulaciones, te permite establecer si aquella herramienta pues, es fiable y es válida. Entonces, por otro lado, también, no sé si conocéis el horsemanship de Parelli, ¿os Con suena? las personalities. Efectivamente, con los personalities. Entonces, de alguna manera,
todo lo que es la personalidad, el estudio de la personalidad, tiene una base, que es una base pues, muy común a todos los distintos desarrollos y básicamente hay dos dimensiones que no varían nunca en los distintos modelos de personalidad. Uno es la introversión-extraversión y la otra es la estabilidad emocional y en el otro lado opuesto neuroticismo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en el modelo de personality, de Parelli, básicamente el modelo ortogonal está constituido por estas dos dimensiones, ¿no? Que de alguna manera te dibujan pues, 4 cuadrantes y a partir de aquí 4 tipologías de jinetes y 4 tipologías también de caballos. Entonces, de alguna manera, todo lo que era esa revisión bibliográfica que me permitió aprender de qué manera los distintos expertos abordaban lo que era el estudio de la personalidad del caballo y por otro lado también mis propias experiencias y, digamos, entre comillas, mi conocimiento experto me permitió desarrollar pues todo lo que era el GERT. Entonces, básicamente, el GERT lo que hace es una recopilación de conductas habituales que hace el caballo cuando interactúa con otros caballos y del caballo cuando interactúa con las personas. Y son conductas muy fácilmente observables. Por ejemplo, yo voy a buscar el caballo viene hacia mí o se aleja. Cuando el caballo me ve, defeca o no defeca. Cuando lo tengo atado, rompe la cuerda, no rompe la cuerda. Le puedo levantar una mano, le puedo levantar un pie. Cuando le aprieto la cincha, el caballo me intenta morder el caballo que está al lado. Es decir, son conductas que todos los que tenemos caballos, hemos estado mucho tiempo con caballos, las vemos y se dan, ¿no? En muchos tipos de entorno. Y entonces es un test que cualquier persona que tenga un caballo que quiera comprar un caballo pueda hacer. A ver, es un test que necesitas información. Ujú. Si tú vas a comprar un caballo y no tienes información del caballo, de poco te va a servir. Entonces, si la persona que te vende el caballo hace el test y te ofrece pues toda esa información de lo que es el animal, te puede dar muchas pistas. También cabe decir que un caballo se comporta distinto con cada persona. Es decir, hay unos patrones de conducta que son los mismos, pero hay determinados patrones de conducta que solamente los hace en función de quién tiene delante. Es decir, si yo que he estado trabajando con alumnos que no tenían ningún tipo de nivel de equitación, el alumno les va a poner lo que es la brida y abordan el caballo por delante de manera brusca, posiblemente ese caballo se va a tirar hacia detrás y va a romper la cuerda. Entonces, esto no quiere decir que el caballo siempre se comporte así o que el caballo sea de una determinada manera. Eso quiere decir que la interacción entre esa persona y ese caballo no es la adecuada. Tú vas y preparas el caballo desde lo que hace una persona, pues que sabe montar a caballo, que se maneja habitualmente con estos animales, y evidentemente el caballo no va a romper ninguna cuerda y no vas a tener ningún tipo de dificultad para poner lo que es la embocadura, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos por un lado lo que es básicamente cómo es el caballo en su esencia, que esto sería un poquito los rasgos de personalidad, y después toda una serie de conductas que dependen de la persona. Entonces, en este sentido, el test también lo que te hace es darte información de la relación entre persona y caballo. Si tú tienes muy poco nivel de equitación y el caballo pues es un animal joven, pues te dirá, pues cuidado, ¿no? Porque este caballo quizás no es adecuado para ti. Sin entrar en muchos más detalles, ¿eh? Es decir, lo que te da es toda una serie de información que lo que te ha de permitir a ti es interpretarla porque siempre en psicología, ¿no? Y todo lo que son los test se tienen que interpretar, Mm. aunque te dé unos resultados que son pues claramente objetivos, ¿no? En el fondo requieren de una cierta interpretación. Entonces el objetivo para una persona que quiera hacer el test es poder tener unas, bueno, pautas a lo mejor para mejorar la relación con el caballo que tiene o que quiere comprar o que ya conoce o Sí, que monta habitualmente. y sobre todo lo que hace es poner el foco en esas conductas que muchas veces no le damos importancia. Es decir, si el caballo, cuando le levantas una extremidad, se tira hacia atrás, Mm.
Si te lo hace una vez no pasa nada, pero si te lo hace muchas veces y de forma repetida, pues se puede hacer daño al caballo, te puedes hacer daño tú, te puedes romper la cuerda. Entonces, de alguna manera, lo que te hace es poner el foco, porque cuando después el test te da la información, por un lado, nosotros lo que tenemos son todas las preguntas que nos formula, no son preguntas, son afirmaciones. Es decir, el caballo deja que le levantes la mano, ¿no? Esto es una afirmación. Valora del 1 al 7 sí, o un 0 si no lo sabes. ¿Vale? Entonces, cuanta más información sepas tú del caballo, más información te va a dar lo que es el diagnóstico. Pero si en esa respuesta concreta tú has puntuado muy bajo o muy alto, es decir, si el caballo cada vez que le levantas la mano se echa hacia atrás y tú pones un 7, pues ahí vas a tener un semáforo en rojo. Y cuando tú revises lo que es el diagnóstico, además de lo que son las sumas o las fórmulas que utiliza para calcular lo que son las dimensiones grandes, en esa afirmación vas a tener un semáforo rojo. Entonces tú, solamente leyendo lo que es el diagnóstico, vas a decir, ostras, cuidado con esto otro, ¿no? O por ejemplo, si tú vas a montar el caballo de otra persona, esa persona te lo puede decir, oye, vigila que cuando cinches el caballo a lo mejor te muerde, hazlo despacito, ¿no? O hay caballos que cuando los cinchas se van al suelo. Entonces, cuando tú, si te lo dice la persona de viva voz, pues perfecto. Pero si no tienes esa información y la puedes tener en un listado de conductas del caballo, también te va a servir a ti para abordar mejor a ese caballo. Y entonces, ¿qué aspectos psicológicos son importantes para, bueno, entender el comportamiento de los caballos y cómo se relacionan con la personalidad del propietario? Vale, la personalidad, el constructo personalidad, básicamente, digamos que una cosa son los modelos que interpretan la personalidad y la otra lo que es la personalidad en sí. Hay un consenso científico en definir a la personalidad como un constructo psicológico que está integrado por 4 dimensiones principales. Una es la estabilidad emocional. La estabilidad emocional depende básicamente de la carga genética. Es decir, la estabilidad emocional es la parte de lo que sería la cebolla, que es un caballo, ¿no? La parte más interna, aquella que siempre está ahí. La estabilidad emocional, pues de alguna manera rasgos como lo que sería la ira, la ansiedad, pero también la alegría, ¿no? O incluso pues lo que sería la extroversión o la introversión, dependen de lo que es la estabilidad emocional. Después, por otro lado, tenemos lo que es la constitución. La constitución tiene que ver con el metabolismo energético del animal, con el tipo de composición, ¿no? El tipo de fibras musculares, con el nivel de activación. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un caballo que es emocionalmente muy inestable, pero a la vez es un caballo que tiene un nivel de activación o de arousal muy alto, pues es lo que nosotros llamamos un caballo reactivo de esos que se asustan, ¿no? Ujú. Que se asustan y que te pueden tirar al suelo. La constitución también depende mucho de lo que es la carga genética. Si bien la constitución también, si por ejemplo, pues que tengas una determinada carga genética, estás mal alimentado o estás pues enfermo, ¿no? O pues también te varía la constitución. Pero digamos que un caballo sano, la constitución es también un elemento que es como muy estable. Después, por otro lado, tenemos lo que es la inteligencia del animal. La inteligencia pues está relacionado con la curiosidad, con las ganas de aprender, con lo rápido o no que aprenden. Y por último, en la inteligencia hay una parte que tú la puedes, digamos, mejorar y hay una parte que también depende básicamente de lo que es la carga genética. Y después tenemos lo que es el carácter. Carácter o componente conativo de la personalidad. Y el carácter son los aprendizajes, las experiencias vividas. El carácter es lo que de alguna manera modula el resto de dimensiones. Es Mm. decir, si tú como persona, pues eres una persona pues que cuando es muy fácil que te sobresaltes y cuando alguien te dice algo, pues rápidamente pues llegas a las manos, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, pero la experiencia de vida, los aprendizajes te han hecho que tú cuentes hasta 10
y que reflexiones antes de intentar cascar al otro, pues en realidad tú te vas a excitar de la misma manera, pero gracias al carácter vas a poder modular esa parte de lo que es la personalidad, ¿no? Que es lo que es la estabilidad emocional, que es donde está pues esa sobrereacción que tú puedes tener en un momento dado. Por lo tanto, la clave de todo está en los aprendizajes, en la manera en la que nosotros como humanos aprendemos y también en cómo aprenden los caballos. Entonces, la personalidad tiene también otra característica importante y es que se mantiene estable a lo largo de la vida del sujeto y además siempre el sujeto delante de unos hechos más o menos parecidos responde de la misma manera, ¿vale? Estos Vale. serían lo que es el distintivo o la característica principal de la personalidad. Ujú. ¿Las personalidades puede cambiar? Sí que puede cambiar. Un hecho traumático puede cambiar lo que es la personalidad. Pero básicamente lo que cambia más la manera de comportarse de un sujeto es los aprendizajes, que es lo que permite modular. Es decir, a través del aprendizaje yo puedo influir sobre lo que es la inteligencia, a través del aprendizaje yo puedo, por ejemplo, trabajar lo que es la constitución de un animal, a través del aprendizaje yo puedo modular esa parte más instintiva que tengo, ¿no? Más temperamental que tengo. Ujú, ¿Sí? Esto es aplicado a personas y es aplicado a caballos. ujú, Entonces, por ejemplo, si yo como persona soy muy exigente, que es otro de los muchos rasgos de personalidad que tenemos, pues esa exigencia puede ser que, en función del tipo de caballo que tenga, juegue en mi contra. ¿Por qué? Porque si es un caballo, pues que le hago repetir un ejercicio muchas veces hasta que salga bien, puedo producir en el animal pues un efecto no deseado, es decir, crear un trauma allí donde realmente no había ese trauma. ¿Vale? Muchas veces nosotros abusamos de lo que son las técnicas conductistas, de lo que es la inundación, de lo que es todo esto, pensando que por lo que hemos escuchado, por lo que nos han dicho, que el caballo, hasta que no haga tal ejercicio, no lo voy a dejar, ¿no? Y en realidad le estamos dando importancia a algo que en ese momento para el caballo no tiene y que quizás al día siguiente el caballo pues pasaría de esa dificultad sin más. Y el hecho de insistir, lo que estamos haciendo es creando el trauma. O por ejemplo, lo típico, ¿no? Un alumno en una clase de salto se cae. El profesor le dice, súbete al caballo y vuelve a saltar. Bueno, sí, si el jinete salta y salta bien, perfecto, pero ¿y si se vuelve a caer? Y le dice, vuélvete a subir y vuelve a saltar y se vuelve a caer. Lo que habremos hecho va a ser todavía crear un agujero más grande en la autoestima de esa persona, ¿no? En el nivel de confianza de esa persona, que va a dificultar todavía más que el jinete salte. Entonces, lo que tenemos que hacer es retroceder. Oye, mira, ¿sabes qué? Súbete al caballo y en lugar de saltar 80, salta este obstáculo de 40. A ver cómo te va. O simplemente, ¿sabes qué? Coge el caballo y da una vuelta por la pista y disfruta y olvídate de saltar y ya saltaremos el día siguiente. ¿Sabes? Pues esto un poquito con los caballos también pasa. Lo que pasa es que hay caballos que quizás insistir es bueno y hay caballos que quizás insistir es malo. Y esta es la clave, ¿no? La clave es con qué sujeto puedo forzar más o no la máquina. Y esto es mm. muy difícil. Y esto implica pues experiencia, oficio, haber trabajado con muchos tipos de caballos. Y entonces esta herramienta nos da pautas según los resultados que hemos Sí, obtenido. sí, esta herramienta lo que te da es toda una serie de pautas generales. Primero, esta herramienta, las dimensiones que analiza son, por un lado, la estructura de la personalidad humana, después, la estructura de la personalidad equina. La estructura de la personalidad equina y humana utilizo dos autodiagnósticos que están ya validados. Uno es el TIPI de Gosling, que es un inventario muy breve de personalidad basado en el modelo de los Big Five. Y después el HPQ de Lloyd, que es el modelo que actualmente pues, goza de más prestigio, con el que se han hecho pues, más trabajos de investigación. Y por otro lado, lo que serían las dimensiones propias del ser es el conocimiento del caballo, la conducta positiva del caballo,
el potencial del caballo y la idoneidad persona-caballo. Y cada una de estas dimensiones está subdividida, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es la conducta positiva del caballo, tenemos la conducta general, la relación con humanos, la relación con otros caballos, el manejo, la limpieza y preparación, la monta en grupo. Si saltamos, por ejemplo, a lo que es la idoneidad persona-caballo, pues tendríamos el nivel de equitación, el vínculo y satisfacción que la persona tiene con el caballo y el nivel de seguridad que el caballo le da a la persona. Y después la parte, digamos, que es la menos científica, pero que pensé a la hora de desarrollarlo, pues que tenía sentido incorporarla, que es el potencial del caballo. Y aquí de alguna manera recoge pues los usos que se le dan al caballo en las distintas disciplinas deportivas. El nivel de regularidad que tiene en el entrenamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, por un lado, el test lo que te ofrece son, asociado a cada una de estas dimensiones, aquellas afirmaciones que se utilizan para calcular estos constructos, y después te ofrece toda una serie de indicaciones que tienen que ver con cómo mejorar determinados aspectos del caballo, ¿no? Por ejemplo, estrategias para mejorar el trabajo a pie de tierra. Pues establecer liderazgo y respeto, ejercicios de desensibilización, flexibilidad y estiramiento, refuerzo positivo, ¿no? Entonces te hace un pequeño resumen con lo que es cada una de estas cosas y de esta manera acaba siendo como un pequeño manual que por un lado tienes los indicadores de tu caballo y por otro lado tienes pues estos aspectos que te van a permitir incidir sobre esas conductas que tú quieres mejorar y sobre aquellos aspectos que quieres trabajar con el caballo. Y entonces, o sea, bueno, me vienen muchas preguntas porque, o sea, lo veo súper interesante y además es un mundo entre el humano y el caballo. Y es verdad que a veces podemos encontrar caballos que parecen idóneos para nosotros según el carácter y a veces no tenemos otra que adaptarnos. Pero entonces, ¿hay recomendación? O sea, porque al final los caballos nos enseñan mucho y a veces porque son muy distintos a nosotros. Entonces, hay una parte de aprendizaje entre uno y el otro. O sea, como nosotros se puede crecer el binomio, Claro, aunque mira, estén muy distintos. hay, hay, es muy interesante esta pregunta porque una de las cosas que tiene la equitación o la relación con los caballos es que cada persona puede encontrar una cosa distinta con estos animales. Y hay gente que lo quiere para competir, pero hay gente que lo quiere pues para hacer un paseo por el campo o para tenerlo como un compañero, ¿no? No te diré, bueno, como una mascota, con alguien con quien tú tienes un vínculo y te gusta pues hacer actividades. Entonces, lo más importante cuando tú conoces la personalidad del animal es que muchas de las conductas que el animal hace, aunque no necesariamente las tengas que justificar, sí que tienes un poquito pues las razones por las que las hace. Es decir, si el caballo se asusta y es que es un animal que ya sabes que es emocionalmente inestable, pues ¿de qué te sirve reñirle? ¿De qué te sirve que cada vez te enfades con él? ¿De qué te sirve? Pues no te sirve de nada porque el animal ya es así. Entonces, si el animal te sirve siendo como es y tú tienes un cierto margen para mejorar determinadas conductas, perfecto. Si no, cámbialo, porque si no, vais a ser un binomio que no va a ser feliz, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, el hecho de tú conocer a tu caballo, pues te va a hacer que estés más en paz contigo mismo y que el caballo también esté más en paz contigo, ¿no? Porque ya no le vas a reprimir determinadas conductas, sino que, aunque en un momento dado, pues a ti te pueda enfadar que el caballo haga determinada cosa, pues va a decir, bueno, sí, pero lo hace porque es así y más ya no puedo hacer, ¿no? Entonces, un poquito se trata de que tú, con ese conocimiento que obtengas del animal, con esa forma tuya de ser, que hagas un match, ¿no? Que hagas un poquito, pues bueno, pues a mí ya me sirve. Ya estoy contento en cómo es el animal, porque quizás el animal en determinadas cosas me va a funcionar muy bien y en determinadas cosas, pues quizás me va a funcionar muy mal. Pero si a mí ya me sirve y estoy feliz con esta relación, pues ¿para qué quiero más? Pues un poquito se trata de llegar a esto, ¿no? A no ser que tú realmente pues, lo quieras para competir o el caballo tenga que ser de una determinada manera, porque
por tu trabajo o por el tipo de explotación que quieres hacer del animal tenga que ser así, ¿no? En lo que sería una relación normal de una persona que monta como aficionado con su caballo, pues se tendría que regir por unos parámetros donde existiera como una tolerancia y una comprensión. Sí. Sí, sí, es muy interesante y creo que a veces, bueno, sí, que hay muchas personas que lo viven de forma que no, que intuitiva, ¿no? Que no sea tan intelectual, pero el otro día tenía una conversación con una amiga sobre que a veces la vida nos pone caballos en el camino que nos ayudan también a crecer personalmente, que en realidad nos sirven pero que nos ponen desafíos porque la personalidad al final sirve un poco como reflejo de la nuestra y tenemos que adaptarnos para poder, bueno, aportarle más confianza, más seguridad, o al revés, que nosotros nos pongamos más seguros de nosotros mismos, ¿no? Entonces es muy interesante de poder tener todo esto, todas estas pautas para ayudarnos también en el proceso de encontrar un equilibrio con nuestro caballo. Sí, sí, cuando yo te hablaba de esa yegua que a mí me enseñó a montar, claro, yo tenía un caballo, el primer caballo que me compré, bueno, era el segundo, porque primero tuve una yegua y tuve un accidente, se le rompió una extremidad, que era ya muy viejecita. Pues el segundo caballo que tuve era muy bueno, era muy tranquilo. Y a mí me aburría mucho. Entonces lo dejé para mi hija y yo me compré pues una potra. Y claro, esa potra a mí me colocó en mi sitio, ¿no? Ujú. Y gracias a todos los desencuentros que yo tuve con esa yegua, pues que aprendí todo lo que aprendí y fue el motor que me impulsó a intentar profundizar en toda una serie de cosas, ¿no? Y entonces empecé a hacer cursos de doma natural y, bueno, y de alguna manera, pues ahora estoy montando el hijo de esa yegua, ¿no? Ah, Tengo su hijo, y aunque tiene muchos rasgos de la madre, pero la manera en la que he educado al animal es completamente distinta. Y bueno, y los resultados que tengo del animal, pues es un animal confiado, es un animal que viene hacia mí, lo he tenido desde pequeñito, ¿no? Pues cuando preparaba a la madre, preparaba al potrito, cuando sacaba a pasear a la madre me llevaba al potro de reata, con un año ya le coloqué la silla encima, una de niño pequeño sin estribos, y me lo llevaba al campo con la silla, es decir, que el tipo de vínculo que tengo con el animal es completamente distinto, pero fue gracias a la madre esos caballos que la vida te pone, como antes decías, ¿no? Que te pone en medio, de alguna manera me permitió evolucionar, no solamente en mi equitación, sino en entender un poquito cómo eran estos animales. Si hubiera tenido un caballo moto, de aquellos que te subes y haces que corra y no te caes y no tienes ningún problema, pues seguramente no habría profundizado en lo que ahora sé del mundo de los caballos. y desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace que la relación entre el humano y el caballo sea tan especial? Bueno, yo creo que es especial, pero no para todos. Es decir, es especial. Hay personas que sí, que les gusta montar a caballo, que les gusta pues estar con estos animales, pero que no tienen esa lucha interna. ¿Eh? Esa lucha interna depende de cómo eres tú y de aquello que te da el caballo. Es lo que te decía, si el caballo siempre es fácil, pues hay personas que se pueden aburrir. A veces si el caballo cada día se comporta de una forma distinta y tú quieres mejorar, es decir, tú cuando tú piensas que el caballo es como un perro que va a venir hacia ti y te va a saltar de alegría, no, el caballo no es un perro. Entonces, cada día puede manifestarse de una forma distinta y puede hacerlo en función de cómo haya sido la relación que tú hayas tenido con el día anterior. Si el día anterior lo has apretado mucho, quizás ese día lo vas a buscar y huye de ti, ¿no? Mm. Si el día anterior pues habéis tenido una relación pues buena, pues quizás el caballo se te aproxima. Entonces, en esta, digamos, ganas que nosotros tenemos como humanos de crear ese vínculo con el animal y de que el animal nos responda, y en esa variabilidad que tiene el caballo en base a las experiencias vividas, es lo que hace que determinadas personas se enganchen.
es verdad. Para mí, ¿eh? Para Sí, mí. No sí. sé si para ti también es Yo así. comparto, sí, también está. Sí, sí. Y, y también, bueno, en el test hay muchas, bueno, que no son, o sea, preguntas sobre el caballo, cómo se relaciona con los demás caballos. Este test también puede ayudarnos a encontrar, por ejemplo, su compañero. Por ejemplo, tengo mi caballo que está solo de momento, pero quiero encontrarle un caballo. Eso me puede guiar un poco en encontrar el carácter que mejor se llevaría con él. Bueno, lo que es importante, los caballos cuando están en grupo o cuando están solos se comportan de forma distinta. Cuando el caballo está en grupo, tú puedes ver claramente cuál es su jerarquía dentro del grupo. Y hay determinadas conductas del caballo que solo se van a manifestar cuando el caballo está en grupo. Por ejemplo, si es agresivo o no es agresivo con otros caballos, sí, tú puedes verlo si lo tienes atado al lado de otro caballo o si se acerca otro caballo, lo puedes ver. Pero muchas veces lo vas a ver más si el caballo está con otros animales. Entonces, si el caballo que tú tienes lo tienes con otros caballos y tú a partir de aquí puedes establecer un poquito esos rasgos de personalidad que tiene, sí que vas a ver, yo tengo un caballo dominante, si le voy a poner otro caballo al lado, pues vamos a ver que ese caballo no sea igual de dominante que él, aunque van a acabar estableciendo una jerarquía. Pero bueno, pero a lo mejor esa jerarquía implica que se muerdan, ¿no? Y que se hagan daño, o que algún caballo pueda salir mal parado. Por lo tanto, necesitas tener información de tu caballo en todos los contextos o en cuantos más contextos mejor de cara a buscarle pues un compañero con el que mejor se comporte. Es verdad. Sí, porque luego también se pueden ayudar entre sí a equilibrar un poco los caracteres, ¿no? Sí, imagino que también hay interactuando entre, o sea, yo lo veo con mis caballos porque cuando llegamos donde estamos ahora, que lo tenemos en casa, mi caballo, bueno, venía de donde venía, sigue siendo, un caballo muy introvertido. Y sí, bueno, yo en su momento me habían interesado en los personalities de Parelli y de lo que entendí sería right brain introvert, o sea, introvertido Mm. cerebro derecho. Y entonces cuando vi que ya, porque en su momento ni se pasaban caballos al lado y ni levantaba la cabeza, estaba en su mundo totalmente. Entonces pensé, sí, en el momento que no, que fuimos a buscar un compañero, pensé, bueno, a lo mejor necesita uno que esté al opuesto, que esté más extrovertido para poder ayudarle a sacarle de su burbuja. Entonces nos propusieron dos que eran ya introvertidos, que se parecían mucho. Entonces dije, bueno, no. Al final encontramos un pony que es el opuesto, es el sol y la luna totalmente. Y es verdad que creo que a veces el pony se aburre un poquito con él, pero sí que a veces le ayuda, o sea, se pone a jugar cosas que antes nunca le había visto hacer. Entonces, tener todos estos datos y en su momento yo solo me apoyé en lo que tenía de los Horse Analytics. Y estos días hice el test de Heart para poder ver. Y hay tantos datos que es verdad que nos da una súper buena guía para poder, bueno, adaptarnos al caballo. Y me parece que también es buena herramienta eso para poder ver cómo podría estar. A ver, hay que conocer al caballo como lo dijiste antes, ¿no? Pero para poder encontrar un compañero que le pueda también elevar en su, o sea, que pueda ayudarle en su, como dijiste, no en su personalidad en este caso, pero en su carácter, ¿no? Sí, fíjate que al final, si ahora nos olvidamos de los caballos y pensamos en las personas, tú piensas, dos personas introvertidas en una habitación, ¿vale? Además, como has dicho, emocionalmente inestables. Porque cuando me hablabas de las tipologías de Parelli, si te fijas, lo que es el cerebro derecho, cerebro izquierdo, es la parte creativa y la parte racional. La parte creativa está también asociada con lo que es la inestabilidad emocional y la parte racional, ¿no? Con la estabilidad emocional. Por lo tanto, fíjate cómo al final siempre vamos a parar a estas dos dimensiones, ¿no? A estabilidad emocional o inestabilidad y extroversión e introversión. Pues tú imagínate a dos personas introvertidas y asustadizas en una habitación, ¿no?
lo poco que se pueden ayudar. Una escucha un ruido, uy, qué susto. Y la otra también, uy, qué susto, ¿no? O casi no se dicen nada y se miran solamente. En Mm. cambio, si en esa habitación pues pones a alguien extrovertido y que no se asuste, le va a decir, venga, va, tío, anímate, no pasa nada, es simplemente un portazo que ha dado el vecino. ¿Me entiendes? Es decir, o vamos a jugar y olvídate de tus malos pensamientos. Por lo tanto, sí que es importante esa complementariedad entre sujetos Ujú. en personas y en caballos. Siempre hay un amigo que estira más que el otro. Venga, va, quedemos, vamos al cine. Y hay otro que se deja estirar, ¿no? Sí, sí, Pues un totalmente. poquito, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Sí, al revés, por ejemplo, veo que mi caballo ayuda un poco al pony a, oh, tranquilo, Sí, porque si no, sí, este tiene demasiada claro, energía. claro, claro. ¿Y qué planes tienes entonces para el desarrollo del proyecto ERD? Vale, en psicología, cuando tú haces un... yo lo que quiero es construir, convertirlo en una herramienta que esté científicamente validada. Es decir, y ahora estoy en fase de recogida de datos. Lo que pasa es que tal como está construido, el hecho de incorporar dos inventarios de personalidad que ya están validados, ya puedo ofrecer una información que es buena para la gente y después todo lo que son el resto de dimensiones propias son dimensiones que de alguna manera están construidas a partir del conocimiento, no solamente mío, sino de otras personas que al principio en el que configuré lo que era el proyecto, pues contrasté con ellos ideas y les pasé distintas versiones del test y fuimos puliendo. De alguna manera es lo que se llama validez de contenido o validez de constructo. Es decir, que aquellas dimensiones que tú propones tienen un sentido, ¿no? Entonces, el test está construido de esta manera. Por lo tanto, todos los datos que te ofrece son datos que están construidos a partir del conocimiento y que son lógicos. Por lo tanto, la información que te da ya es una información buena que te puede ayudar. Ahora, ¿qué quiere decir convertirlo en un instrumento científico? Quiere decir que de todas estas dimensiones que yo propongo, hay algunas que quizás contienen elementos redundantes que no son necesarios para el cálculo, y de todas estas preguntas también se pueden extraer dimensiones de la personalidad, lo que me permitiría a mí eliminar esos dos inventarios que incorporo y crear un modelo propio de personalidad basado en el RER. Y por otro lado, podrían salir dimensiones nuevas. Esto se hace a través de lo que es el análisis factorial, ¿vale? El análisis factorial te determina los factores o las dimensiones, las correlaciones que hay entre las variables, etcétera. Entonces yo para poder hacer, digamos, lo que sería la versión 2.0 del GER, en la que el GER ya sí que sería un instrumento científico, necesito muchos datos para poder hacer todos estos cálculos. Y quizás el nuevo diagnóstico que te va a ofrecer el GER te va a proponer unas dimensiones distintas. Y quizás esto me va a permitir hacer como dos o tres versiones de lo que es el cuestionario, una versión lo más compacta posible y corta que me va a permitir ofrecer el mismo diagnóstico y una versión ampliada donde, aunque el resultado del diagnóstico sea el mismo, ofrezca más información de los distintos constructos, ¿no? Entiendo. Entonces, me va a permitir pues, pasar en lo que es el GER a un estadio superior. Vale. Entonces animamos a las personas que hagan el test, ¿no? Por favor, por favor. ¿Eh? Pues Bueno, tú lo dejaré. has dicho y te ha gustado. ¿Eh? Sí, 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 no, no, es muy interesante, te hace pensar. A veces hay preguntas, no sabía bien cómo contestarlas, porque mi caballo conmigo se deja hacer cosas que con otros no. Porque o sea, ahora está confiado conmigo, con personas o sea, con mi pareja, con el vecino, pero con otras personas es muy difícil, inclusive estaban el verano pasado mis sobrinas aquí y no le pueden ni cepillar, o sea, no va a llegar a morderme, pero les miras asustándolas para decir, no me, y yo si lo cepillo, en cambio no pasa nada. Entonces a veces no sabía qué decir, por ejemplo, cuando cepillas a tu caballo, o no sé, o todo el mundo quiere, había unas preguntas así, o sea, que todo el mundo puede cepillar al caballo, bueno.
en este caso no, o era como más general, cuando se piensa tu caballo tal, digo, bueno, si yo lo hago no hay problema, si es otra persona es otro tema, no es el mismo caballo. Claro, fíjate que tal como está construido el test, hay apartados que hablan de la relación del caballo con otras personas, Sí, es o verdad. de la relación del caballo con otros caballos. Y después hay preguntas que hacen referencia a la relación que tú tienes con el caballo. Entonces, en función del apartado en el que estás, Sí. has de responder de una manera o responder de otra manera, ¿no? Pero sí que es importante que el test, lo que te he comentado al principio, es la relación tuya con el caballo. De aquí podría salir otro Ah, producto que sería un diagnóstico general de lo que es el animal también. Pero acuérdate que te he comentado, y lo que ahora mismo tú me lo has reafirmado, que en función de la persona que interactúa con el caballo puede tener una conducta o puede tener otra conducta, ¿no? Por lo tanto, es importante este match, ¿no? Entre que las respuestas las de la misma persona que maneja habitualmente el caballo. mm, totalmente. Sí, sí. Pero bueno, aún así me encantó. O sea, y bueno, no leí todo porque el informe es muy, muy completo, pero he podido un poco ver, o sea, todos los... Y hay muchas cosas, muchas pautas que ya me habían recomendado, que he podido seguir a veces aprendiendo con él, ¿no? Pero seguramente que, a ver, ahora hace 6 años que, bueno, 7 años que lo conozco, pero 6 lo he comprado y tener estos datos al principio hubiera ayudado un montón, porque no tenía todos los conocimientos que tengo ahora, que también los aprendí gracias a él, ¿no? Que la vida me lo puso en mi Claro, camino, claro. pero bueno, si hay herramientas así, pues mejor. Estamos llegando al final de esta entrevista. Como te comenté, suelo hacer unas preguntas que hago a cada invitado del podcast. La primera es si te gustaría compartir un mensaje con la comunidad ecuestre. Sí, no tengo ningún problema. ¿Cuál Ahora tendré sería? que pensar el mensaje, cuál sería, ¿verdad? Bueno, pues un poquito el que no nos desesperemos con los caballos, que pensemos que cada caballo, igual que cada persona, es un ser distinto y que todos podemos encontrar en los caballos o en la equitación pues una forma muy particular de disfrutar de estos animales y de este deporte, ¿no? Es decir, que no todo ha de ser competición, de la misma manera que tampoco todo tiene por qué ser pues, paseos a caballo, ¿no? Puede haber por un espacio pues, para cada cosa. Comparto este mensaje. ¿Hay una persona a quien me recomendarías de entrevistar para un futuro episodio del podcast? Uy, si hay alguien que... Puede ser Pues sí, mira, nacional como Karma, internacional. no, Karma Kama, Ya la he entrevistado. ya la has entrevistado, me Sí, caes en la mar. Pues ¿a quién más podrías entrevistar? Me lo sí. pones difícil, porque también debes haber entrevistado a Jonathan Vendrell. ¿Has No, hablado con él? ¿No? no. Pues míralo de entrevistar. Te dará una visión distinta del mundo del caballo, pero creo que también interesante. Estupendo. Pues ahí lo Sí. tengo. Gracias. ¿Hay algún libro, bueno, o recursos que te gustaría recomendar? O sea, pondré de toda forma el enlace de ERD en las notas del episodio para que hagáis, la gente que nos estáis escuchando, que podáis hacer el test. Pero sí, no sé si tienes algún libro, una formación, otra cosa que te gustaría recomendar. A mí me impactó mucho un libro que me lo recomendó Regina, una amiga con la que compartí el técnico deportivo en equitación, que se llama El laberinto de la doma clásica moderna, de Philip Carroll. Creo que ha sido recomendado una vez. Una vez, pues este libro me gustó mucho porque habla de lo que es la simetría del caballo, que es una de las cuestiones que para mí son más relevantes y que se puede pues realmente constatar lo que es la simetría en el día a día, ¿no? Cuando tú estás con el animal, cuando ves cómo pisa el animal, incluso pues cuando estás haciendo montaña hacia el lado que el caballo espora, etcétera.
o, por ejemplo, por qué el caballo casi siempre sale bien a mano izquierda y casi siempre sale mal a mano derecha, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues todas estas cuestiones quedan reflejadas en este libro, ¿no? Que también es una manera de desculpabilizar muchas veces a los alumnos de cuando el caballo no le sale bien a una mano y cuando el alumno intenta poner las ayudas todas como le ha dicho el profesor y el caballo insiste en no salir bien a esa mano. Pues bueno, pues el tema de la simetría está muy relacionado con esto. Cierto. Pues ahí pondré también el enlace hacia el libro. Y última pregunta, que es un poco específica porque el podcast también tiene una playlist en Spotify de las canciones favoritas de los invitados y te quería preguntar si te gustaría añadir una. Bueno, tienes un amigo de Carole King. Pues Sí. ahí estará. Perfecto. O sea, la primera vez que alguien me dice la canción tan rápido. Normalmente se lo Sí. piensan mucho más. Pues estupendo. Muchísimas gracias, Josep. Fue súper interesante poder adentrarnos un poco más en este proyecto. Otra vez animo a todo el mundo. Bueno, primero por curiosidad, ¿no? Porque es la verdad que el reporte es muy, muy completo. Y también para ayudarte a ti, Josep, a desarrollar esta súper herramienta que estoy segura que en el futuro, bueno, ayudará a centenas, sino miles de personas en su recorrido con sus caballos. Y no, enhorabuena por este proyecto de verdad, porque me parece muy, muy interesante y que va con un poco toda esta evolución del sector que estemos conociendo, ¿no? Viviendo, con esta necesidad también de conocer un poco mejor a los caballos y entenderlos mejor. Así que enhorabuena. Pues muchas gracias. Y también te deseo mucho éxito en tu proyecto. Y así concluimos el episodio de hoy. Si os ha gustado, os animo a realizar el diagnóstico sin esperar para acceder a un informe personalizado, además de ayudar a Josep en el proceso de desarrollo de esta herramienta gracias a vuestras respuestas. Como siempre, toda la información y enlaces mencionados en el podcast están accesibles en las notas del episodio. Gracias a todos los que se toman el tiempo de dejar una nota, un comentario o compartir el podcast. Literalmente sois el motor de este programa, ya que estos gestos sencillos contribuyen directamente a aumentar su visibilidad y, sobre todo, a resaltar el gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.